La lluvia más fina de la tarde había dejado un brillo tenue sobre los helechos, y el aire de las tierras altas guardaba ese perfume húmedo de turba, corteza y hierba recién inclinada por el viento. Entre las colinas redondas, cubiertas de brezo violeta y de musgo espeso, había una que nadie señalaba con el dedo y que, sin embargo, todos conocían. No figuraba en los mapas de los monjes, no aparecía en los relatos de los mercaderes, no tenía nombre en las tablillas del señor local. Pero los pastores la miraban de lejos, al caer la niebla. Las lavanderas bajaban la voz si su silueta se recortaba contra la luna, y las abuelas, junto al fuego, hablaban de ella solo cuando la casa ya estaba en calma y las puertas habían sido atrancadas. La llamaban, con ese respeto antiguo que no necesita demasiadas sílabas, el túmulo hueco. Decían que no estaba vacío, decían que respiraba. En una aldea pequeña, donde los muros eran de piedra apilada y los techos olían siempre un poco a humo dulce, vivía una joven llamada Eithne. Su casa estaba al borde del camino que llevaba al río, y cada mañana, cuando apartaba el paño de lana de la ventana, veía el mismo mundo despertando con lentitud. Gallinas picoteando en el barro claro, un perro rojizo estirándose junto al umbral del vecino, una línea de vapor elevándose del techo de la herrería, y más allá, muy lejos, la forma redonda de la colina, que parecía cambiar de color según el humor del cielo. Eithne tenía manos pacientes. Sabía remendar ropa sin que se notara la costura. Sabía recoger manzanilla antes de que el sol la pusiera amarga. Sabía escuchar a los mayores sin interrumpir, y sabía permanecer cerca del fuego sin dejarse vencer por el sueño, mientras el caldo hacía su trabajo lento. Pero lo que más sabía, aunque pocos se fijaran en ello, era guardar silencio sin sentirlo vacío. Había personas que llenaban el mundo con palabras. Eithne lo llenaba con atención. Su madre había muerto durante un invierno de heladas largas, y desde entonces la muchacha vivía con su tía Muiren, una mujer de cabello blanco y paso sereno que parecía entender los vientos como otros entienden una carta escrita. Muiren conocía el nombre de muchas plantas y el modo de preparar infusiones para la fiebre, el cansancio o el mal sueño. También conocía historias que no contaba enteras. Las dejaba reposar en el aire como una tetera que aún no debe verterse. Durante muchas noches, Eithne había dormido bien, pero aquel final de verano trajo a la aldea una inquietud suave y persistente, como una lluvia que no cae del todo y aún así empapa. Los animales se mostraban dóciles, los campos estaban en orden, la cosecha prometía ser decente. No ocurría nada malo, y sin embargo, a muchos les costaba descansar. Los hombres despertaban antes del alba con la frente húmeda. Los niños pedían una segunda vela encendida junto al lecho. Algunas mujeres se quedaban inmóviles en mitad de la labor, como si hubieran olvidado qué gesto seguía al anterior. No era tristeza, no era enfermedad, era una especie de desacompasamiento, como si el corazón de la gente siguiera latiendo, sí, pero no al mismo ritmo que sus propios pensamientos. Eithne comenzó a sentirlo también. Por las noches se acostaba envuelta en mantas de lana áspera, escuchando el crujido suave de la casa. El fuego se reducía a una respiración roja. La tía Muiren dormía al otro lado del tabique. Afuera, el viento bajaba por la pendiente y peinaba el tejado. Todo estaba en paz, y aún así, la muchacha sentía dentro del pecho una pequeña agitación, no dolorosa, pero sí insistente, como si algo en ella estuviera llamando muy despacio desde un lugar que no alcanzaba. Un amanecer, después de una noche casi en vela, se levantó antes que los gallos. La niebla descansaba tan baja
que parecía que el mundo hubiese sido cubierto con lana cardada. Salió descalza hasta la piedra plana junto a la puerta y se sentó allí, con el chal apretado sobre los hombros. La humedad le subió por los pies. El aire olía a agua, a tierra negra, a hojas machacadas. Muiren apareció poco después, sin sorpresa, como si hubiera sabido que encontraría a la muchacha mirando la niebla. Se sentó a su lado sin decir nada. Permanecieron así un largo rato. Fue Aithne quien habló primero. «Tía, ¿alguna vez has sentido que tu corazón recuerda algo que tu mente no sabe?» Muiren volvió apenas el rostro. Sus ojos grises, suaves y claros, parecieron reflejar la propia niebla. «Sí», dijo, «es una sensación vieja, más vieja que nosotras. No consigo dormir. Lo sé. Tampoco los demás. También lo sé». Aithne bajó la vista hacia sus manos enlazadas. «¿Qué nos pasa?» Muiren dejó escapar una respiración que parecía llevar consigo el olor del hogar, la sal de antiguas lágrimas y la sabiduría de muchas estaciones. «A veces», respondió, «el alma se llena de voces pequeñas. No gritan, no hacen daño, solo se amontonan. Recuerdos que no encuentran su sitio, temores que aún no tienen forma, cansancios heredados, sueños que no se han dicho en voz alta. Entonces el corazón late, pero no descansa». La muchacha tardó un momento en responder. «¿Y qué se hace?» La anciana levantó la mirada hacia la colina lejana, apenas visible tras el velo blanco de la mañana. «Se escucha». Aithne siguió la dirección de sus ojos. «¿El túmulo?» Muiren no respondió enseguida. Metió una mano en el pliegue del chal y sacó una pequeña hebilla de bronce, antigua y lisa por el uso. Tenía grabada una espiral triple. La puso en la palma de Aithne y cerró sus dedos sobre ella. «No se entra allí por curiosidad», dijo con voz muy calma, «ni por orgullo, ni para arrancarle un secreto al otro lado. Se entra cuando el corazón está cansado de cargar solo consigo mismo». La muchacha sintió el metal frío calentarse en su mano. «¿Existe de verdad?», preguntó en Minmovitzins un susurro. «Hay lugares que existen de un modo más profundo que las casas y los caminos», dijo Muiren. «No siempre se dejan encontrar, pero esa colina ha abierto su puerta a ciertos pasos desde antes de que los robles fueran viejos». Luego, con la misma tranquilidad con que una mujer aparta una olla del fuego cuando ya ha hervido bastante, añadió: «Dentro hay una biblioteca». Aithne alzó la vista con sorpresa. «¿Una biblioteca?». Muiren sonrió apenas. «No como las de los monasterios. No huele a pergamino ni a tinta negra. Sus libros están hechos de hojas. Algunas son de fresno, otras de avellano, otras de roble, secas y flexibles, cosidas con hilos tan finos que parecen raíces. Cada página escucha, cada página se reescribe con el latido de quien la sostiene». La niebla se movió un poco, como si el aire quisiera acercarse a oír mejor. «¿Y qué dicen esos libros?», preguntó Aithne. «Dicen lo que el alma necesita leer para volver a estar en paz. Durante un largo instante no hubo más que silencio, y el silencio no pesó. El mundo alrededor parecía suspenderse entre un aliento y el siguiente». «¿Tú estuviste allí?», dijo al fin la joven. Muiren cerró los ojos un momento. «Una vez, cuando era casi tan joven como tú». No explicó más, y Aithne sintió que no debía pedirle todavía esa historia. Algunas respuestas deben madurar antes de ser recogidas. Aquella mañana transcurrió despacio. El pan se amasó. El agua se trajo del pozo. Las hierbas se pusieron a secar. Una vecina pasó a pedir remedio para un niño que se despertaba llorando, y Muiren le entregó una bolsita de espliego y mejorana. Un pastor se llevó un ungüento para las grietas de las manos.
El sol logró levantar la niebla a media altura y dejó ver de nuevo el contorno manso de la colina. Eithne trabajó como siempre, pero por dentro todo había cambiado de lugar. La idea de la biblioteca, en vez de parecerle extraña, se había asentado en ella con una naturalidad antigua, como si la hubiera conocido desde siempre y solo hubiera necesitado oír su nombre. No sentía prisa, no sentía temor, solo una atracción serena, semejante a la que siente el agua al inclinarse hacia su cauce. Al caer la tarde, cuando las sombras empezaban a estirarse entre los setos y el cielo tomaba ese azul profundo que precede al encendido de la primera estrella, Muiren preparó una pequeña cesta. En ella puso un trozo de pan de avena, una manzana tardía, un frasquito de leche con miel y una ramita de serbal atada con hilo rojo. Luego tomó un manto más grueso y se lo entregó a Eithne. «No sé si debo ir esta noche», dijo la muchacha, sintiendo de pronto el temblor delicado de lo verdadero. «No debes», respondió Muiren, «solo puedes». Eithne la miró y esa frase tan sencilla le aclaró el pecho. Se puso el manto, guardó la hebilla de bronce junto al corazón, aceptó la cesta. El aire del anochecer entró en la casa con olor a musgo y a humo lejano. Antes de salir, Muiren le tocó la frente con 2 dedos, como bendiciéndola sin ceremonia. «Camina despacio, no mires atrás si oyes tu nombre en la ladera, y cuando encuentres la puerta, entra como quien entra en una canción antigua, sin querer poseerla». Eithne asintió. El sendero subía entre matas de tojo y brezo. Los grillos comenzaban su música menuda. El último resplandor del día se derramaba sobre las piedras y las ovejas en la distancia parecían restos de nube olvidados en la hierba. A cada paso, el ruido de la aldea quedaba más abajo, más pequeño, hasta volverse un recuerdo hecho de humo y campanas tenues. La colina estaba delante, redonda, callada, cubierta de hierba corta, de líquenes pálidos y de una paz que no parecía de este mundo ni del otro, sino de un lugar intermedio donde ambos se rozan sin hacerse daño. Cuando Eithne llegó a su base, el viento se detuvo. Ni una hoja se movió, ni un insecto zumbó. La tarde, ya casi noche, pareció inclinarse alrededor de ella. Entonces vio, entre 2 piedras cubiertas de musgo, una línea de luz dorada. No era una antorcha, no era el sol, era una claridad suave, baja, respirante, como si la propia colina hubiera entreabierto los labios. Y en ese umbral mínimo, apenas visible, Eithne oyó algo que le hizo apoyar una mano sobre el pecho y cerrar los ojos. No era una voz, era el sonido de páginas rozándose, páginas vivas, páginas de hojas, páginas que pasaban solas al compás exacto de su corazón. Eithne permaneció quieta unos instantes, con la cesta colgando de la muñeca y la respiración tan lenta que parecía prestada por la misma colina. La luz dorada no salía en haces, ni hería la oscuridad que empezaba a descender sobre el valle. Se limitaba a estar allí, serena, como si siempre hubiera estado esperándola. La abertura era más pequeña de lo que había imaginado, un recorte estrecho entre piedra y raíz. Sin embargo, cuando dio el primer paso, el espacio cedió con suavidad, como cede el agua al cuerpo de quien entra en un lago en verano. La hierba quedó atrás, el viento del exterior también, y la tierra alrededor la envolvió con una tibieza inesperada. No sintió encierro, sintió cobijo. El pasadizo descendía con una curva leve, revestido de roca antigua y de raíces que colgaban del techo igual que trenzas oscuras. Entre ellas ardían pequeños puntos de luz verdosa. No eran velas, ni brasas. Parecían insectos dormidos o semillas de luna atrapadas en el aire. Bajo sus pies, el suelo era firme y liso.
cubierto por una capa de musgo seco que apagaba el ruido de sus pasos. La muchacha bajó despacio. A medida que descendía, el olor del lugar iba definiéndose. Había humedad, sí, pero también un perfume limpio de hojas secas, de madera tibia, de avellanas recién abiertas, de lluvia guardada durante siglos en la memoria de la piedra. De vez en cuando, una corriente suave le rozaba la mejilla, como si el túmulo respirara en un sueño tranquilo. Y siempre estaba ese otro sonido, el de páginas volviéndose solas, no todas a la vez, no con prisa. Era un murmullo vegetal, un rozar leve y acompasado, como si cientos de manos de hoja se saludaran en la penumbra. El corredor desembocó finalmente en una estancia amplia y redonda. Aithne se detuvo en el umbral, sin poder hacer otra cosa que mirar. La biblioteca ocupaba el corazón de la colina. No se parecía a nada que hubiera visto o imaginado. Las paredes, curvas y profundas, estaban horadadas con nichos donde reposaban centenares de libros. Unos eran pequeños, atados con fibra de lino y corteza. Otros, grandes como bandejas de pan, descansaban abiertos sobre atriles de raíces entrelazadas. Algunos tenían cubiertas de hojas prensadas, verdes aún, como si acabaran de ser recogidas del árbol. Otros mostraban colores de otoño, cobre, ámbar, rojo oscuro, oro apagado. Y en el centro de la sala crecía un fresno blanco, no muy alto, cuyas ramas se abrían bajo la bóveda de tierra con una gracia silenciosa. Sus hojas emitían una claridad suave, suficiente para iluminar cada rincón con un resplandor de amanecer contenido. A los pies del fresno había un estanque pequeño, redondo y quieto. Sobre el agua flotaban hojas sueltas, no se hundían, giraban apenas, y de vez en cuando una se acercaba a la orilla, como si respondiera a un llamado que todavía no había sido pronunciado. Aithne dejó la cesta junto a una piedra lisa. Nadie le había dicho qué hacer allí dentro. Sin embargo, no se sentía perdida. Había en aquel sitio una cortesía antigua, un orden apacible que guiaba sin dar órdenes. La joven avanzó un poco más, con las manos juntas sobre el vientre. Los libros más cercanos parecían atentos, no con vigilancia, con presencia. Uno de ellos, pequeño y de hojas de serval cosidas con hilo azul, se abrió apenas al pasar ella. Aithne se volvió hacia él. Las páginas estaban cubiertas de signos delicados que no eran exactamente letras, aunque tenían la elegancia de una escritura. Las líneas iban y venían con lentitud, como reflejos bajo el agua. Cuando la muchacha se inclinó para ver mejor, los trazos comenzaron a cambiar. Las curvas se alargaron, los puntos se reunieron, las formas se ordenaron hasta volverse comprensibles, y Aithne leyó. No una historia ajena, no una enseñanza severa. Leyó una imagen, la de sí misma cuando era niña, tendida en la hierba junto al río, escuchando a su madre cantar muy bajo mientras lavaba una sábana blanca. Podía ver la curva de la orilla, el brillo del agua en los juncos, el delantal remangado, la risa pequeña que ella había soltado al atrapar una pluma, la paz sin nombre de aquella tarde. Sintió que algo dentro del pecho se aflojaba. La página pasó sola. La siguiente mostró otra escena. Su tía Muirén moliendo lavanda en un cuenco de piedra al comienzo del invierno. El olor seco y dulce llenando la casa. El sonido de la lluvia en el techo. El roce de una manta pesada sobre sus hombros. Pasó otra página. Un cielo de finales de primavera sobre la colina vecina. Alondras, luz en las charcas. Sus propias manos recogiendo tomillo sin pensar en nada más que en la tibieza del sol. Cada hoja ofrecía recuerdos pequeños, no los más importantes a los ojos del mundo, no los que una balada cantaría en un salón,
ofrecía a los que habían sostenido su vida sin hacer ruido. La muchacha llevó una mano a la garganta. Notó que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas mansas, de alivio antiguo, como si una parte de ella hubiera olvidado que había sido feliz tantas veces de manera silenciosa. «¿Te acuerdas?», dijo una voz. No fue un sobresalto. La voz surgió de la estancia como surge el murmullo de una fuente que llevaba allí todo el tiempo. Eithne se volvió. Junto al fresno blanco había una mujer. O quizá no era una mujer en el sentido exacto con que las gentes del valle usan esa palabra. Su figura tenía forma humana, sí. Iba envuelta en un manto del color de la niebla sobre los lagos, y su cabello caía largo y liso, mezclando plata, castaño y verde oscuro, como si en él se hubieran trenzado estaciones enteras. Su rostro no parecía joven ni viejo, parecía tranquilo. Sus ojos eran claros y hondos, semejantes al agua que guarda el reflejo de las nubes. No daba miedo, daba la impresión de haber sido esperada durante mucho tiempo. Eithne inclinó la cabeza por respeto. No sabía si habría alguien aquí. La figura sonrió apenas. Siempre hay alguien donde se guardan las cosas que laten. Su voz era suave, y al oírla, la muchacha pensó en juncos rozados por el viento de septiembre. «¿Eres la guardiana de este lugar?», preguntó. La mujer apoyó una mano en el tronco pálido del fresno. «Soy una de sus memorias, eso basta». Eithne aceptó la respuesta del mismo modo en que aceptaría una noche clara o la llegada de la marea. No todo necesitaba ser reducido a un nombre para ser comprendido. Mi tía dijo que las páginas se reescriben con el latido del lector. Así es. ¿Por qué? La mujer alzó la vista hacia las hojas luminosas del árbol. Porque el corazón sabe cosas antes que la mente. Sabe cuando una pena ha permanecido demasiado tiempo. Sabe cuando el cansancio se ha vuelto nudo. Sabe también qué forma de consuelo puede ser recibida sin violencia. Se acercó a uno de los atriles y abrió un volumen ancho cuyas páginas eran hojas de roble, oscuras y flexibles. «Mira». Eithne obedeció. La guardiana no tocó el libro con los dedos. Solo le hizo un gesto para que pusiera la palma sobre la primera página. La muchacha lo hizo. Sintió la superficie fresca y nervada de la hoja. Y entonces notó algo asombroso. El libro respondía a su pulso. No de modo figurado. Lo sentía realmente. Debajo de la palma, la página vibraba con una cadencia tenue, repitiendo el ritmo de su sangre, acompasándose con él. Las venas de la hoja se iluminaron apenas, y sobre ellas aparecieron nuevas líneas. Esta vez no era un recuerdo, era una frase, breve, sencilla, tan sencilla que Eithne la sintió entrar en ella sin resistencia. No debes llevar sola lo que fue hecho para ser entregado al descanso. La muchacha leyó en silencio. Luego volvió a leer. El aire de la sala parecía más amplio que antes. Algo en su espalda, algo que había estado apretado sin que ella lo supiera, comenzó a soltarse. «Guardas muchas cosas», murmuró la mujer de la niebla. «Las de otros, las tuyas, las que no tuvieron despedida, las que nadie te pidió que cargaras y aún así tomaste entre las manos por amor». Eithne cerró los ojos un instante. Vio la aldea, vio las caras cansadas, vio la silla vacía donde su madre ya no se sentaba, vio los pequeños trabajos del día, el modo en que había ido remendando el mundo a su alrededor, sin preguntarse nunca quién remendaba su propio interior. No sabía que estaba cansada, susurró. Los corazones pacientes tardan en notarlo. El agua del estanque central hizo un sonido pequeño, apenas un beso contra la orilla. Una hoja dorada se desprendió del fresno y descendió girando hasta quedar flotando en la superficie.
¿Todos en la aldea deberían venir?, preguntó Eithne, volviendo la vista hacia el estanque. No todos llegan de la misma manera. Algunos sueñan con esta sala y despiertan descansados. Algunos encuentran una sola página llevada por el viento hasta sus puertas. Algunos oyen su propia respiración de nuevo junto al fuego, y eso basta. Pero hay quienes deben entrar, tocar y leer. La muchacha guardó silencio. La guardiana la observó sin urgencia. «No has venido solo por ti», dijo al cabo de un rato. Eithne sintió que el corazón le daba un golpe blando, como si hubiera sido descubierto en mitad de una verdad. «No», admitió. «Quisiera llevar algo de paz de vuelta, para mi tía, para los niños que no duermen, para los hombres que miran el campo y no consiguen sentir reposo, para las mujeres que siguen trabajando incluso en sueños». La mujer inclinó la cabeza, y en ese gesto hubo una ternura antigua, casi maternal. «Entonces aún tienes que ver la sala de las páginas sueltas». Se volvió y empezó a caminar hacia un arco bajo, casi escondido detrás del tronco del fresno. No hubo necesidad de invitarla 2 veces. Eithne la siguió, oyendo a sus espaldas el susurro continuo de los libros. Ese rumor acompasado, que ya se parecía un poco menos al pasar de páginas y un poco más al sonido profundo y tranquilo de muchos corazones descansando al fin. El arco conducía a una galería más estrecha, donde las paredes estaban cubiertas por raíces finas que brillaban con un tono ámbar, como si la savia hubiera aprendido a guardar luz. El aire allí era todavía más silencioso, no porque faltaran sonidos, sino porque todo parecía haberse vuelto más delicado. Eithne oía el roce de su propio manto, el murmullo blando de sus pasos sobre el musgo, el eco suave de una gota cayendo en algún lugar remoto del túmulo. Incluso su respiración le parecía distinta, más profunda, más redonda, como si la colina la estuviera enseñando a entrar y salir del mundo sin aspereza. La guardiana avanzaba despacio. No parecía empujar la oscuridad ni apartarla. La oscuridad simplemente se hacía acogedora a su paso. La galería descendió un poco y luego se abrió en una sala larga y ovalada, más baja que la biblioteca central. Allí no había estantes en las paredes, sino mesas de piedra lisa dispuestas en círculos concéntricos. Sobre cada mesa descansaban hojas sueltas, cientos de ellas, tal vez miles, hojas de abedul pálido, de roble cobrizo, de sauce gris verdoso, de acebo oscuro. No estaban secas del todo, ni frescas del todo. Tenían el aspecto de algo que ha sido recogido en el momento exacto en que el árbol acepta dejarlo ir. En el centro de la sala colgaba una campana pequeña hecha de cristal lechoso, suspendida de una raíz muy gruesa. No sonaba, solo brillaba apenas, como una estrella vista a través de la niebla. Eithne se detuvo. Cada hoja tenía algo escrito. No eran frases largas, apenas unas líneas. Algunas estaban cubiertas por una sola palabra. Otras contenían una imagen tan breve que parecía un suspiro puesto sobre una superficie vegetal. ¿Estas son las páginas sueltas?, preguntó. Sí, dijo la guardiana. Las que no pertenecen a un solo lector. Las que están destinadas a viajar. La muchacha se acercó a la mesa más próxima. Las hojas no estaban amontonadas. Cada una reposaba con espacio suficiente, como si necesitara aire a su alrededor. Eithne contempló una de abedul, fina y clara, casi translúcida. Al inclinarse, leyó: «La noche no te pide más de lo que puedes entregar». Pasó a otra. «El cansancio también necesita un lugar donde sentarse». Otra más. «Hay días en que basta con respirar y quedarse cerca del fuego». Las letras parecían estar hechas de sombra suave y de agua. No se imponían a la hoja, vivían en ella.
¿Quién escribe esto?, preguntó en voz baja. La guardiana se situó a su lado. El túmulo escucha los latidos, escucha los caminos del dolor y del descanso, escucha la manera en que una vida se encoge o se abre. Luego devuelve palabras que puedan ser llevadas sin peso. ¿Y cómo llegan a quien las necesita? La mujer levantó una hoja de serbal con 2 dedos, aunque Eithne tuvo la impresión de que no la tocaba del todo, sino que la hoja acudía a su mano por voluntad propia. A veces el viento las toma, a veces aparecen dentro de un sueño, a veces alguien las encuentra en el agua del río, o entre la leña, o bajo una taza de barro, y piensa que solo es una hoja caída, pero luego la lee y algo dentro se acomoda. Eithne pensó en las mañanas de la aldea, en las puertas abiertas al amanecer, en los patios donde el polvo se mezclaba con olor a sopa, a gallinas y a lana mojada. Imaginó una de aquellas hojas llegando sin ruido a una casa cualquiera. Pudo ver a una mujer agotada por muchas semanas de trabajo, tomarla entre los dedos y leerla antes de que el pan estuviera listo. Pudo ver a un niño guardarla en el bolsillo, como quien guarda una piedra bonita del río. Pudo ver a un anciano ponerla junto a la cama y dormir, por fin, sin despertarse cada pocas horas. «Quiero llevarlas», dijo. La guardiana la miró con calma. «No puedes escoger por capricho. Ellas sabrán». Eithne asintió. Aquello le pareció justo. La mujer hizo un gesto hacia las mesas. «Camina entre ellas. No pienses demasiado. Deja que tu corazón haga lo que vino a hacer». La muchacha soltó el aire lentamente y comenzó a avanzar por el primer círculo de piedra. Al principio se limitó a mirar. Cada hoja ofrecía un consuelo distinto. Unas hablaban de descanso, otras de pérdida, otras de paciencia, otras de la sencilla bondad de seguir viviendo un día más sin exigirse entenderlo todo. Mientras caminaba, recordó ciertas personas de la aldea con una ternura que le llenó el pecho de luz tibia. Recordó a Bran, el herrero, ancho de hombros y de voz suave, que desde la muerte de su hermano menor trabajaba sin descanso, como si el hierro candente pudiera mantenerlo lejos del silencio. Recordó a Sibe, la panadera, que sonreía a todos y luego pasaba noches enteras en vela, escuchando si el menor de sus hijos volvía a toser. Recordó al viejo Tarlag, que había sido pastor toda su vida y que desde que la vista comenzó a nublársele, se sentaba frente al cercado con las manos inmóviles, como si ya no supiera a dónde dirigir su ternura. Recordó también a los niños, con sus sueños ligeros interrumpidos por sobresaltos sin causa, y a las muchachas de su edad, siempre diligentes, siempre compuestas, a veces tan cansadas que ni siquiera encontraban palabras para nombrarlo. Una hoja de álamo tembló apenas cuando pasó a su lado. Eithne se inclinó. «No llores por no haber sido fuerte siempre. Hasta el avellano descansa tras dar fruto». Sintió que esa página era para Sibe, no porque la panadera hubiera llorado frente a nadie, sino porque Eithne sabía reconocer el temblor oculto detrás de una sonrisa constante. Tomó la hoja con delicadeza. Al tocarla, la superficie se volvió más firme y cálida, como si aceptara ser llevada. Siguió caminando. Poco más allá encontró una hoja de roble, más oscura, con vetas profundas. En ella leyó: «Lo que no pudiste salvar no te convierte en menos digno de paz». Pensó de inmediato en Bran. La frase tenía el peso tranquilo que un hombre como él podría sostener sin apartar la mirada. La tomó también. En la segunda vuelta, una hoja de sauce se deslizó casi imperceptiblemente hasta el borde de la mesa. Eithne se acercó. Decía: «Aún sentado en quietud, sigues siendo parte del rebaño de la luz y del día». Sonrió con ternura.
para atarlas, murmuró. La guardiana no respondió, pero la campana de cristal en el centro pareció vibrar sin sonido, como aprobando en silencio. Luego aparecieron otras. Una pequeña hoja de fresno con letras muy finas. Tu cuerpo merece la noche como la tierra merece el rocío. Una de Serval. No necesitas vigilar la oscuridad para merecer el amanecer. Otra, apenas dorada. Incluso los pensamientos que vuelven una y otra vez se cansan y un día se sientan a descansar contigo. Aithne las fue recogiendo. No muchas, solo las que sentía encenderse en su interior con una certeza mansa. Cada vez que tomaba una, el resto de las hojas permanecían quietas. Ninguna protestaba por no ser elegida. Todo en aquella sala parecía confiar en el tiempo exacto de las cosas. Cuando hubo reunido 7 páginas, se detuvo. No sabía por qué, pero comprendió que eran suficientes. Volvió junto a la guardiana, que esperaba cerca de la campana central. La mujer contempló las hojas en sus manos y asintió levemente. Con 7 basta para una casa grande o para una aldea pequeña. ¿Durarán?, preguntó Aithne. ¿No se desharán antes de llegar? Durarán lo que deban durar. Algunas desaparecerán tras ser leídas. Otras permanecerán años dobladas dentro de un cofre, bajo una almohada, entre 2 piedras del alféizar. No son las hojas lo que importa, es el sosiego que dejan. Aithne miró el pequeño grupo de páginas. La luz ámbar de la sala las hacía parecer aún más vivas. ¿Puedo llevar una para mi tía? La guardiana sonrió. Ya la llevas contigo desde que entraste. La muchacha frunció apenas el ceño, sorprendida. Entonces recordó la primera frase que había leído en el libro de hojas de roble. No debes llevar sola lo que fue hecho para ser entregado al descanso. La comprendió de otra manera, no como un consuelo privado, como una ofrenda también. No solo debía volver con palabras para los demás, debía aprender a compartir el propio peso, a dejar que el amor recibido la sostuviera un poco, a permitir que el descanso la tocara sin pedirle permiso a la culpa. Sus ojos se humedecieron otra vez, y esta vez no apartó la mirada de la guardiana. No sé si sabré hacerlo. Lo aprenderás como se aprende el ritmo de una canción o el modo de avivar el fuego sin ahogarlo. Despacio, repitiendo, con ternura. En ese momento la campana de cristal emitió un sonido tan leve que parecía imposible llamarlo sonido. Fue más bien una vibración clara, una gota de luz expandiéndose por el aire. Todas las hojas de la sala se estremecieron a la vez. No con sobresalto, sino con una especie de exhalación compartida. La guardiana volvió el rostro hacia la entrada de la sala, como quien escucha una llamada distante. «Aún no has visto la cámara del agua que recuerda», dijo. «Allí comprenderás por qué esta colina abrió su puerta precisamente para ti». Y antes de echar a andar, añadió con la serenidad de quien anuncia la llegada de la luna en una noche despejada. «También sabrás qué fue lo que tu tía dejó aquí cuando era joven». Aithne apretó las 7 hojas contra el pecho y siguió a la figura de niebla hacia un pasadizo aún más profundo, mientras detrás de ellas la campana descansaba en su raíz y las páginas sueltas volvían lentamente a su silencio luminoso, como aves dormidas sobre un lago de piedra. El nuevo pasadizo era más angosto y más antiguo. La piedra, en lugar de mostrarse lisa y redondeada como en las otras cámaras, conservaba aquí ciertas asperezas suaves, antiguas marcas del tiempo y del agua. A trechos, las raíces desaparecían por completo y el techo parecía excavado no por manos ni por herramientas, sino por una paciencia mucho más lenta. La luz también cambiaba. Ya no era dorada ni verdosa.
Tenía un tono azul pálido, semejante al que se forma en el cielo justo antes del amanecer, cuando el mundo todavía no ha decidido si seguirá dormido o si abrirá por fin los ojos. Aithne caminaba en silencio detrás de la guardiana, con las 7 hojas recogidas entre ambas manos. Sentía su textura viva contra la piel. No crujían, no pesaban, eran más bien como una presencia, un pequeño calor vegetal que se acompasaba con su pecho. Después de un tramo largo, el pasadizo se inclinó y la temperatura descendió apenas. No era un frío incómodo, era la frescura clara de los pozos profundos, de las cuevas donde el agua ha permanecido limpia durante siglos. El aire olía a piedra mojada, a menta silvestre y a un perfume antiguo que Aithne no supo nombrar, aunque le recordó los cofres de madera donde su madre guardaba la ropa buena, con ramitas de lavanda y hojas de salvia. Finalmente llegaron a una abertura baja. La guardiana apartó una cortina de hiedra seca que colgaba del arco natural y ambas entraron. La cámara del agua que recuerda era redonda y serena como una luna enterrada. Toda la sala estaba ocupada por un lago interior, tan quieto que durante el primer instante Aithne creyó que era un suelo de obsidiana pulida. Solo la ligera oscilación de un reflejo azul le reveló que allí había agua. La superficie recogía la luz del techo, donde pequeñas vetas minerales brillaban como constelaciones pálidas. No había atriles, ni libros, ni mesas de piedra, solo el lago y un borde de roca lisa que lo circundaba en forma de sendero estrecho. En el lado opuesto, casi tocando el agua, crecía un sauce pequeño. No podía ser un árbol verdadero, pensó Aithne al verlo, y sin embargo estaba vivo. Sus ramas delgadas descendían hasta rozar la superficie inmóvil. Las hojas eran de un plateado tenue y se movían sin viento, como si obedecieran a una música lenta que nacía dentro de la propia agua. La muchacha se detuvo al borde. «Es hermoso», susurró. La guardiana se colocó a su lado. «Aquí vienen a descansar las memorias que aún no saben dónde posarse». Aithne bajó la vista al lago. No veía el fondo, solo profundidad tranquila y reflejos, su propio rostro, el resplandor azul del techo, la silueta del sauce. Todo parecía más claro sobre aquella superficie que en el mundo ordinario. «¿Por qué recuerda el agua?», preguntó. «Porque no se aferra, porque recibe, sostiene un tiempo y luego deja pasar», dijo la guardiana. «La piedra aguarda, el árbol transforma, el agua enseña a soltar sin perder del todo». Aquellas palabras se asentaron en la muchacha como una manta sobre los hombros. Sintió que había una verdad grande en ellas, una verdad que no podría explicar del todo y que aún así la acompañaría mucho tiempo. La guardiana le indicó con un gesto que caminara por el borde de roca. Aithne lo hizo despacio, con cuidado. El sendero rodeaba el lago en silencio. A cada paso la superficie parecía cambiar muy levemente, como si bajo ella se despertaran imágenes suaves. Primero vio el reflejo de nubes, luego un campo de avena mecido por el viento, luego una cocina iluminada por fuego bajo, con una olla humeando y un paño secándose junto al hogar. Aithne frunció apenas el ceño. No eran escenas de aquel lugar, eran recuerdos, pero no los sentía del todo suyos. Siguió caminando. El agua mostró un par de manos jóvenes trenzando flores de brezo, unas botas llenas de barro junto a una puerta, la curva del río en primavera, una muchacha sentada en una piedra, todavía casi niña, con el cabello oscuro cayéndole por la espalda y un gesto de profunda atención en el rostro. Aithne aminoró el paso. Reconoció aquella cara.
no porque la hubiera visto muchas veces, sino porque la llevaba impresa en recuerdos más pequeños, más tardíos, más domésticos. Era Muiren, su tía Muiren, décadas atrás, más joven, con la piel lisa, la espalda recta y esa misma expresión callada de quien escucha mucho más de lo que dice. «Ella estuvo aquí», murmuró. «Sí», respondió la guardiana, cuando el dolor y el deber le habían llenado las manos hasta no dejarle espacio para nada más. La muchacha siguió contemplando la imagen en el agua. La joven Muiren caminaba por la misma cámara con una mezcla de asombro y cansancio. Llevaba un vestido sencillo. Sus labios estaban apretados, no por dureza, sino por esfuerzo. En la escena no se oía nada, pero Eithne casi podía adivinar la respiración contenida, ese modo de sostenerse cuando una persona lleva demasiado tiempo sosteniendo a otros. La imagen cambió. Ahora Muiren estaba sentada junto al sauce plateado. Tenía una hoja sobre las rodillas. La miraba. Luego levantaba el rostro y lloraba en silencio. No con desesperación. Lloraba como llueve en abril sobre una tierra que llevaba meses necesitando agua. Eithne sintió un nudo blando en la garganta. Nunca la he visto llorar. Algunas personas aprenden a hacerlo de un modo que no deja huella en las mejillas, dijo la guardiana. Pero aquí el agua recibe también esas lágrimas. La escena volvió a cambiar. La joven Muiren se inclinaba sobre la superficie del lago. De su cuello sacaba algo pequeño, una cinta azul, gastada por el uso. La besaba una vez y luego la dejaba caer al agua. La cinta descendía sin prisa, envuelta por una claridad tenue, hasta desaparecer en la profundidad. «¿Qué era eso?», preguntó Eithne. La guardiana tardó un poco en responder. La última cosa que conservaba de quien había amado y perdido antes de que la vida la llamara a cuidar de otros. Eithne guardó silencio. La revelación no llegó como un golpe. Llegó como llega la luz a una habitación cuando se abre la puerta. De pronto, muchas cosas encajaron dentro de ella. La dulzura sin amargura de Muiren, su modo de comprender el cansancio ajeno, la serenidad trabajada, no heredada, la forma en que siempre había sabido preparar remedios para el cuerpo y para el espíritu, como si hubiera aprendido ambas medicinas en una misma noche profunda. «¿Lo dejó aquí para olvidarlo?», dijo Eithne. «No, lo dejó aquí para recordarlo sin herirse cada día». La muchacha miró otra vez el agua quieta. Eso era, no olvidar, no arrancarse los recuerdos, no negar el amor ni la pena, solo darles un lugar donde pudieran reposar sin seguir sangrando. Sintió entonces un estremecimiento leve en el pecho. La comprensión era tan suave que casi dolía, pero de un modo limpio. Pensó en su madre, en la silla vacía, en los inviernos pasados, en todas las veces que había seguido trabajando, recogiendo leña, amasando pan, sonriendo a los vecinos, creyendo que honrar la ausencia significaba no tocar nunca del todo su tristeza, dejarla intacta, alerta, como una vela encendida día y noche. El agua delante de ella se movió apenas, y esta vez le devolvió una imagen propia. Se vio de niña, muy pequeña, dormida con la cabeza en el regazo de su madre. La mano de la mujer descansaba sobre su cabello. No se veía su rostro por completo, solo la curva amable de la mejilla, la tela del vestido, el gesto lento de acariciarla mientras afuera sonaba la lluvia. La imagen pasó. Apareció otra, ella, más mayor, recogiendo las mantas tras la muerte de su madre, doblándolas con un esmero tan cuidadoso que parecía una plegaria muda. Su tía Muiren estaba cerca, pero Eithne, en el recuerdo, no levantaba la vista.
Seguía doblando tela, seguía ordenando, seguía siendo útil, como si la utilidad pudiera impedir que el vacío entrara. La muchacha bajó los ojos. Comprendió algo que no había sabido decirse. Había seguido haciendo y haciendo y haciendo para no caer del todo dentro de la pena. Y con el tiempo, el hacer se volvió costumbre. Una costumbre noble, pero también una armadura ligera, casi invisible, que no le permitía descansar por completo. La guardiana habló muy bajo. Tu tía dejó una cinta, no para romper el amor, sino para que el amor no se convirtiera solo en herida. Tú aún no has dejado nada en esta agua. Eithne pensó en ello. No llevaba consigo joyas valiosas ni recuerdos guardados en un paño. Solo la hebilla de bronce con la espiral triple que Muirén le había dado al partir. La tomó entre los dedos. El metal estaba tibio ahora, templado por su propia piel. Esto me lo dio ella. Sí, no quiero perderlo. No todo lo que se entrega aquí se pierde. La joven apretó la hebilla un instante. Miró la espiral. Recordó la mano de su tía cerrándose sobre la suya aquella mañana. Recordó también la casa compartida, el fuego, las hierbas secándose en las vigas, las pequeñas formas de amor que habían llenado los años posteriores a la muerte de su madre. Entonces entendió qué debía hacer. No dejaría la hebilla. No era ese el objeto. Lo que debía entregar era otra cosa. Se arrodilló junto al borde del lago. Las 7 hojas quedaron a salvo sobre la piedra, a su lado. Cerró las manos vacías, respiró hondo y habló al agua en voz apenas audible, como quien canta a un niño dormido. Dejo aquí el temor de que, si descanso, olvide. Dejo aquí el miedo a aflojar las manos. Dejo aquí la idea de que solo merezco paz cuando todo está en orden. Las palabras salieron sin esfuerzo, una tras otra, verdaderas, claras, tan ligeras al decirse que Eithne sintió el cuerpo entero más ancho por dentro. La superficie del lago tembló, no con ondas visibles, sino con una especie de luz creciente bajo el agua, como si aquello que había nombrado descendiera suavemente y fuera recibido sin juicio, sin prisa, sin dureza. El sauce plateado inclinó una rama. Una sola hoja se desprendió. Flotó por el aire hasta caer en las manos abiertas de la muchacha. Eithne la miró. En la hoja apareció una frase, escrita mientras su corazón latía. Descansar también es una forma de recordar con amor. La leyó una vez, luego otra, y al hacerlo sintió dentro del pecho un silencio nuevo. No vacío, no ausencia, un silencio cálido, habitable, como el instante justo después de que alguien acomoda una manta sobre los hombros de otra persona. La guardiana se acercó y puso una mano leve sobre su cabeza, casi como una bendición antigua. Ahora ya sabes por qué la colina te llamó. Eithne alzó la vista, aún arrodillada. La mujer de niebla sonreía con una ternura tan honda que parecía venir del fresno, del agua, de la piedra y de todos los otoños dormidos bajo la tierra. Has venido a llevar paz a los otros, dijo, pero también a consentir que la paz te encuentre a ti. La muchacha cerró los dedos en torno a la hoja de sauce. En algún lugar del túmulo, muy lejos y muy cerca a la vez, volvió a oírse el sonido de páginas que se volvían solas, acompasadas con una respiración inmensa y benigna. Y Eithne supo que aún quedaba una última estancia por recorrer antes del regreso. La guardiana no tuvo que indicarle el camino. Después de leer la frase sobre la hoja de sauce, Eithne sintió que el propio túmulo reorganizaba sus pasillos con la misma naturalidad con la que un bosque abre un sendero a quien camina sin violencia. Cuando se puso en pie, la luz azul de la cámara del agua parecía más clara. El lago seguía quieto.
sauce plateado, había vuelto a inclinar sus ramas hacia la superficie. Nada en el lugar daba la impresión de haber sido alterado, y sin embargo, la muchacha sabía que algo había cambiado de forma profunda y gentil. Guardó la hoja de sauce junto a las otras 7. Luego tocó la hebilla de bronce, todavía sujeta al vestido, cerca del corazón. No había perdido nada, ni el recuerdo de su madre, ni la ternura aprendida con Muirén, ni el peso de los días compartidos en la aldea. Solo había soltado una manera rígida de aferrarse a ellos. La guardiana echó a andar y Eithne la siguió por otro corredor que nacía al fondo de la cámara. Esta vez el pasadizo ascendía muy suavemente. El azul pálido fue desvaneciéndose, sustituido poco a poco por una penumbra color miel. El aire se volvió más templado. La joven empezó a percibir un aroma a avena tostada, a cera limpia, a manzanas guardadas en paja para el invierno. Cada paso despertaba en ella una sensación extraña y reconfortante, la de acercarse no a un misterio más profundo, sino a algo sencillo, casi doméstico, como el regreso a una cocina encendida después de una caminata bajo la lluvia. El corredor desembocó en una sala distinta de todas las anteriores. Era pequeña, redonda, baja de techo. En las paredes crecían matas de musgo tan suaves que parecían lana verde. Había una mesa de piedra blanca en el centro y sobre ella ardía una lámpara de aceite cuya llama no se movía. En torno a la mesa se alzaban 9 sillas, todas diferentes, talladas en maderas distintas: avellano, fresno, tejo, manzano, roble joven. Ninguna era suntuosa. Todas parecían hechas para ser usadas con calma. En un nicho de la pared descansaba una jarra de barro. En otro, un cuenco con sal gruesa. En otro, pan redondo cubierto por un paño. Eithne miró a su alrededor con una sorpresa apacible. ¿Qué lugar es este? La guardiana se detuvo junto a la mesa. La sala del regreso. La respuesta le hizo sonreír, sin saber por qué. Parece una casa. Toda paz verdadera debe saber regresar a una casa, dijo la mujer de niebla. Incluso la paz que nace en los lugares ocultos bajo las colinas. Eithne se acercó a la mesa. Sobre la piedra blanca vio grabado un dibujo circular, formado por espirales, tallos y pequeñas hojas. Cada silla estaba orientada hacia el centro, como si allí se hubiera reunido gente durante siglos a compartir algo más importante que comida: el descanso de estar acompañados. ¿Se sientan aquí los que vienen al túmulo? A veces. Otras veces se sientan solo sus corazones. Este lugar recuerda una verdad sencilla. La calma no es únicamente un don de los árboles, de la piedra o del agua profunda. También nace cuando alguien enciende una lámpara para otro, cuando se parte el pan, cuando una casa deja un rincón libre para el cansancio ajeno. Eithne pensó enseguida en la mesa de su tía Muirén. Pensó en las veces que había visto entrar a vecinos con alguna pena que no se nombraba del todo. Siempre había una silla, siempre una infusión humeante, siempre una pausa. Nunca se le había ocurrido pensar en eso como una forma de magia. Y sin embargo, allí, en la colina hueca, comprendió que lo era. No una magia brillante o grandiosa, una magia de brasas cuidadas, de manos que saben esperar, de puertas abiertas al tiempo necesario. La guardiana tomó la jarra de barro y llenó 2 cuencos pequeños que Eithne no había advertido antes sobre la mesa. El líquido era claro y olía levemente a hierbabuena y a lluvia. «Bebe». La muchacha obedeció. El agua estaba fresca, pero no fría. Le dejó en la lengua un gusto limpio y casi dulce. Al tragarla, sintió el cuerpo entero aquietarse un poco más, como si cada músculo comprendiera por fin que no tenía nada que vigilar. Se sentaron. La guardiana en una silla de fresno,
Aizne en una de avellano. Durante un rato no hablaron. La lámpara iluminaba sus manos. La piedra blanca parecía guardar un calor muy antiguo. La joven escuchó el silencio de la sala y descubrió que no era un silencio vacío. Contenía cosas pequeñas y buenas, el eco lejano de agua subterránea, un roce tenue en el musgo de la pared, el murmullo remoto de la biblioteca que respiraba al compás de la tierra. Casi podía imaginar que, si levantaba la vista en el momento preciso, vería entrar por una puerta invisible a todos aquellos a quienes había amado. Su madre con el pelo recogido, Muiren joven y serena, vecinos vivos y muertos, sentándose sin prisa alrededor de la mesa, compartiendo la misma luz quieta. «No quiero marcharme todavía», dijo al fin. La guardiana asintió, como si esa respuesta fuera natural. No toda partida nace del deseo de irse. A veces nace de saber que debe llevarse de vuelta. Aizne miró las hojas que había reunido. «¿Y si cuando salga no sé cómo repartir esto?» «Lo sabrás», dijo la mujer. «No porque memorices una instrucción. Lo sabrás del mismo modo en que sabes cuando el pan necesita un poco más de horno, o cuando un niño cansado no pide consejo, sino solo una manta. La paz tiene su propio tacto». La muchacha dejó los dedos sobre la hoja de sauce que había recibido en la cámara del agua. «¿Puedo preguntar algo más?» «Sí». ¿Por qué la aldea estaba tan desacompasada? No era una sola pena, no era una enfermedad. Parecía como si todos hubiéramos olvidado algo al mismo tiempo. La guardiana se inclinó apenas hacia la luz de la lámpara. Porque el final del verano y el comienzo del otoño adelgazan ciertos velos. Los corazones escuchan más, recuerdan más. Lo que ha sido guardado demasiado tiempo pide acomodo. A veces basta un cambio de estación para que una comunidad entera note en su sangre lo que llevaba meses o años sin decirse. Aizne pensó en las últimas lunas, en la cosecha, en las tareas repetidas, en las pequeñas preocupaciones que cada cual había ido doblando y guardando sin descanso. Comprendió, entonces, que el cansancio del pueblo no era una sombra llegada de fuera. Había nacido entre ellos, gota a gota, día tras día, como se llena un tonel bajo la lluvia. ¿Volverá a pasar? Sí, dijo la guardiana con suavidad. No porque haya un mal sobre vosotros, sino porque vivir cansa. Amar cansa, perder cansa. Sostener una casa, un campo, un rebaño o un duelo cansa. La paz no se recibe una vez y para siempre, como una moneda guardada en un cofre. Se cultiva, se comparte, se recuerda. La muchacha dejó que esas palabras se asentaran despacio. Se cultiva, se comparte, se recuerda. El pan bajo el paño desprendía un calor leve. La guardiana lo partió con las manos y le ofreció un trozo. Aizne lo aceptó. Era pan simple, de corteza suave y miga densa, pero al probarlo sintió una emoción inesperada, una gratitud casi infantil. Le recordó todos los alimentos tranquilos de su vida, todas las cosas buenas que la habían sostenido sin alarde. Sopa en noches frías, leche tibia, manzanas cocidas, avena con miel, pan compartido con los vecinos cuando una jornada había sido demasiado larga. Comprendió que incluso eso, lo más cotidiano, pertenecía a la biblioteca de la paz que la colina guardaba, no escrito en hojas, sino en el cuerpo. Cuando regreses, dijo la guardiana, no lleves solo páginas, lleva también un ritmo. ¿Un ritmo? La mujer apoyó dos dedos en la mesa y marcó sobre la piedra una cadencia suave. Tac, pausa, tac, tac, pausa larga. Volvió a repetirla. No era música, exactamente. Era algo más sencillo y más profundo. El ritmo de un corazón que ha dejado de huir. Aizne lo escuchó. Luego lo repitió con las yemas de sus propios dedos. Tac, pausa, tac, tac,
pausa larga. La sala pareció asentir en silencio. Cuando hables con los otros, no lo hagas desde la prisa, dijo la guardiana. Cuando repartas las hojas, deja aire entre una palabra y otra. Cuando vuelvas a tu casa, no llenes enseguida el día de tareas. Enciende primero el fuego, siéntate, deja que el corazón recuerde este compás. A veces una sola persona respirando sin angustia cambia el descanso de una casa entera. Aithne repitió el ritmo una vez más y supo que no lo olvidaría. Permanecieron allí un tiempo difícil de medir, tal vez unos minutos, tal vez la extensión completa de una estación plegada sobre sí misma. En el túmulo no parecía importante saberlo. Lo importante era que la joven, sentada en la sala del regreso, se iba volviendo cada vez más simple por dentro, menos llena de nudos, más dispuesta a recibir el día siguiente sin oponerle resistencia. Finalmente la guardiana se puso en pie. La llama de la lámpara tembló apenas, como si hubiera comprendido que la despedida se acercaba. «Es hora». Aithne también se levantó. Sintió una leve tristeza, sí, pero era limpia. No tenía la forma del desgarro. Se parecía más a esa melancolía dulce que acompaña el final de una canción hermosa. «¿Volveré a verte?» La mujer de niebla sonrió con los ojos, no solo con la boca. «Cada vez que abras un espacio de reposo para alguien, estaré cerca. Cada vez que una hoja encuentre las manos adecuadas, esta colina respirará contigo. No necesitas verme para conocerme». La respuesta bastó. La guardiana la condujo por un último corredor. Este era más claro, más ancho. El aire del exterior comenzaba a insinuarse en él con olor a noche húmeda y hierba. Antes de llegar a la salida, la mujer se detuvo y tomó entre las manos la cesta que Aithne había dejado al entrar. La muchacha casi la había olvidado. Allí seguían el pan de avena, la manzana tardía, el frasquito de leche con miel y la ramita de serbal atada con hilo rojo. «Llévatela tal como la trajiste», dijo la guardiana. «Lo que se ofrece con buena voluntad vuelve bendecido de manera silenciosa». Volvió a dársela. Aithne la aceptó y, movida por una gratitud tan profunda que no halló palabras, inclinó la cabeza. La guardiana alzó una mano y rozó su frente del mismo modo en que Muirén había hecho antes de partir. Ese gesto unió ambas bendiciones dentro de la muchacha, como si fueran el principio y el final de una misma corriente de agua. Cuando Aithne dio el último paso, la abertura de la colina se abrió ante ella. La noche la recibió. No era una noche cerrada. La luna, todavía no llena, estaba alta sobre los montes y un resplandor pálido descansaba sobre el brezo y sobre las piedras. El aire olía a tierra fresca, a helechos, a rocío recién posado. Detrás de ella, el umbral dorado se fue apagando poco a poco, no con brusquedad, sino como una brasa que entiende que ya ha calentado bastante. Aithne se volvió una vez. La entrada había desaparecido. Solo estaba la ladera redonda, cubierta de hierba plateada por la luna. Apoyó una mano sobre el pecho. Debajo del manto, las hojas seguían tibias. El camino de regreso parecía más corto. O tal vez era que ella había dejado algo de su cansancio en la profundidad de la colina. Descendió con calma entre las matas de brezo y los arbustos bajos. Los grillos seguían cantando. Un búho lanzó una nota aislada desde un fresno distante. La aldea, abajo, mostraba unos pocos puntos de luz en las ventanas, pequeños, humanos, queridos. A mitad de la ladera se detuvo un instante. El viento rozó su cara y le trajo el olor del humo doméstico. De pronto, sintió con mucha claridad cuánto amaba aquel lugar. No por ser perfecto, no por ser siempre fácil. Lo amaba por sus rutinas.
por las manos agrietadas que sabían ayudar, por los silencios junto al fuego, por las voces familiares, por las casas de piedra que resistían el invierno, por la manera en que, incluso cansados, todos seguían sosteniendo un poco a los demás. Entonces comprendió que la biblioteca del túmulo no estaba separada del pueblo. La colina la guardaba, pero la verdadera escritura continuaba arriba, entre los vivos, en cada gesto que ofrecía reposo, en cada pausa que no exigía explicación, en cada forma humilde de compartir la carga. La idea la acompañó hasta la puerta de su casa. La encontró entreabierta. Una franja de luz cálida se derramaba sobre el suelo de tierra apisonada. Eithne entró en silencio. Muiren estaba sentada junto al fuego, exactamente como si hubiera sabido la hora de su regreso. No cosía, no molía hierbas, no hacía nada. Solo esperaba con las manos descansando sobre el regazo. Al ver a la muchacha sonrió. «¿Has vuelto?» Eithne dejó la cesta, se quitó el manto y fue hacia ella sin decir palabra. Se arrodilló junto a su silla y apoyó la cabeza en sus rodillas, como cuando era niña. Muiren posó una mano en su cabello. Así permanecieron un largo rato, sin preguntas, sin prisa. El fuego crepitaba con un sonido pequeño y amable. Una olla suspendida sobre las brasas soltó un leve suspiro de vapor. Fuera, el viento movía apenas las ramas del serval del patio. Al fin Eithne levantó el rostro. «Gracias», dijo. Muiren le tocó la mejilla. «¿Lo encontraste?» «Sí». «¿Y te encontró a ti?» La muchacha sintió una sonrisa lenta nacerle en los labios. «Sí». Entonces sacó las hojas. Las colocó una a una sobre la mesa. La tía las contempló sin sorpresa, pero con una reverencia tan natural que Eithne comprendió cuánto respetaba aquel intercambio antiguo entre la colina y los hombres. La hoja de sauce quedó aparte. Muiren la leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron apenas. Después alzó la vista y, sin decir nada, apretó una vez la mano de su sobrina. No hacía falta más. El resto de la noche transcurrió con la quietud de las cosas bien llevadas. Compartieron el pan de avena y la leche con miel. Comieron la manzana tardía cortada en dos. Eithne contó, no todo, pero sí lo suficiente. La biblioteca, el fresno, las páginas que cambiaban con el latido, la sala de las hojas sueltas, el agua que recuerda. Muiren escuchó con los ojos serenos y el corazón, sin duda, reconociendo viejos pasillos. Antes de dormir, colocaron las 7 hojas dentro de un paño limpio. «Mañana», dijo Eithne. «Mañana», asintió Muiren. Aquella noche, por primera vez en muchas lunas, la muchacha durmió sin despertar. Soñó con hojas cayendo sobre un lago inmóvil. Soñó con una mesa encendida bajo tierra. Soñó con su madre sonriendo desde un prado de verano, no lejos, no cerca, solo en paz. Y cuando amaneció, el mundo no había cambiado de forma visible. El gallo cantó como siempre. El humo subió de los techos. Las piedras guardaron el rocío. Pero algo en el aire de la casa estaba más claro, más espacioso. Después del desayuno, Eithne tomó el pequeño paquete de paño y salió. El día era gris claro, con nubes altas y una luz suave que volvía el valle entero más íntimo. Fue primero a la panadería. Sibe estaba ya amasando, con harina en los antebrazos y ojeras tenues bajo los ojos. Eithne no habló mucho. Esperó a que la mujer apartara un momento las manos de la masa. Entonces puso frente a ella la hoja de álamo. Sibe la leyó. No dijo nada al principio. Solo apoyó una palma sobre la harina, cerró los ojos un instante y dejó escapar un aliento largo, muy largo, como si llevara semanas reteniéndolo. Cuando volvió a abrirlos, la mirada era la misma y a la vez otra, más blanda por dentro. «¿Puedo quedármela?», preguntó. «Claro». La
panadera asintió, y antes de regresar a su trabajo, tocó el hombro de Eithne con una gratitud silenciosa. Luego fue a la herrería. Bran levantó la cabeza desde el yunque. El interior olía a hierro caliente y a ceniza. La muchacha esperó a que el golpe del martillo terminara. Le entregó la hoja de roble. El hombre leyó despacio, moviendo los labios apenas. Después dejó el papel vegetal junto al yunque, apoyó ambas manos sobre la mesa de trabajo y agachó la cabeza unos instantes. Cuando la alzó de nuevo, sus facciones seguían siendo firmes, pero había en ellas una especie de descanso recién encontrado. «Gracias, Eithne», dijo simplemente. Visitó después a Tarlak, sentado ante el cercado. El viejo pastor tomó la hoja de sauce grisáceo entre sus dedos nudosos y la leyó 2 veces. Luego miró a las ovejas con una expresión tan tierna que Eithne sintió un nudo bueno en el pecho. Una de las hojas fue para la madre del niño que despertaba de noche. Otra para una muchacha que cuidaba sola de 2 hermanas pequeñas, mientras su padre pasaba largas jornadas lejos del hogar. Otra para un anciano viudo que no hablaba de su soledad, pero empezaba cada tarde a caminar sin motivo por los límites del pueblo. La última la guardó para dejarla esa noche en el alféizar de una casa donde nadie pediría ayuda en voz alta, aunque la necesitara. No hubo milagros ruidosos. Nadie cayó de rodillas. Nadie proclamó prodigios. Solo ocurrieron cosas pequeñas. Sabe cerró antes el obrador aquella tarde y durmió una siesta junto a sus hijos. Bran dejó enfriar el hierro un poco antes de la noche y se sentó fuera a ver el color del cielo. Tarlach volvió a silbar suavemente a sus ovejas y ellas acudieron como si el gesto nunca hubiera estado ausente. El niño de la vecina pidió una sola vela, no 2, antes de acostarse. Y en varias casas del poblado, sin razón que pudiera nombrarse con exactitud, la gente comenzó a hablar algo más despacio, a dejar pausas, a no apresurarse tanto en llenar cada silencio. En los días siguientes, Eithne no contó a todos lo sucedido en el túmulo. No hizo falta. Algunas personas parecían entender sin haber oído la historia completa. Otras simplemente aceptaban la calma cuando llegaba, del mismo modo que se acepta una manta ofrecida en una noche fría. Ella, por su parte, cambió de manera serena. No dejó de trabajar, no dejó de ayudar. No se volvió una criatura extraña, perdida en visiones. Siguió recogiendo agua, secando hierbas, remendando ropa, amasando pan cuando era necesario. Pero ahora, antes de empezar las tareas del día, se sentaba unos instantes junto al fuego. Marcaba con los dedos el ritmo aprendido en la sala del regreso. Tac, pausa, tac, tac, pausa larga. Respiraba y dejaba que el corazón recordara. A veces Muiren se sentaba con ella. A veces no decían nada. Otras veces compartían recuerdos de la madre ausente, sin temor a que el amor se volviera herida fresca. Y cada una de esas conversaciones era como colocar una piedra lisa alrededor de un jardín, delimitando un espacio donde la pena pudiera florecer sin invadirlo todo. Pasaron las semanas. El otoño se adentró en el valle con pasos blandos. Los helechos se tornaron cobrizos. Las mañanas comenzaron a oler a humo más denso y a manzanas guardadas. Las ovejas lucían su lana más espesa. El río corría bajo una luz cada vez más inclinada. Una tarde, mientras colgaba ristras de hierbas en la viga mayor, Eithne vio entrar a una niña que apenas tendría 7 años. Traía en la mano una hoja seca. «La encontré junto al pozo», dijo muy seria. «Mi madre dice que tú sabrás leerla». Eithne bajó de la banqueta y tomó la hoja. Las letras ya estaban allí. «No tengas miedo de cerrar los ojos. La noche sabe llevarte despacio».
Sonrió. No sintió sorpresa, solo una gratitud honda, como si la colina hubiera exhalado suavemente desde la distancia. Le devolvió la hoja a la niña. «Guárdala bajo tu almohada esta noche». La pequeña asintió y salió corriendo. Muiren, desde la mesa, levantó apenas una ceja con esa media sonrisa que tanto le gustaba esconder. «Parece que la biblioteca sigue abierta». «Eso parece», respondió Eithne, y ambas rieron muy bajo. Con el tiempo, la gente del valle empezó a notar que la casa de Muiren y Eithne ofrecía una paz un poco distinta. No más grande, no más espectacular, solo más profunda, como una taza de caldo especialmente bien hecha en una noche lluviosa. Algunos acudían por una infusión, otros por un remedio de hierbas, otros por un silencio compartido. Siempre había una silla libre, siempre una lámpara encendida, siempre pan o avena o una manzana partida en dos. Eithne no se convirtió en sacerdotisa, ni en sabia de canciones, ni en figura de leyenda. Eso le habría parecido demasiado ruidoso. Se convirtió en algo más raro y más útil, alguien cuya calma ayudaba a otros a encontrar la propia. Y en las noches de niebla, cuando la colina redonda apenas se distinguía más allá de los pastos, la muchacha, ya no tan muchacha con el paso de los años, solía mirar hacia ella desde la puerta y apoyar una mano sobre el pecho. A veces oía, o creía oír, el murmullo lejanísimo de páginas de hoja rozándose en la oscuridad. A veces encontraba en el umbral una hoja nueva, aún húmeda de rocío, con una frase destinada a alguien del pueblo. A veces no ocurría nada visible, y aún así sabía que la biblioteca seguía viva bajo la tierra, reescribiéndose con los latidos de quienes necesitaban sosiego. Muchos inviernos después, cuando Muiren descansó por fin como descansan los árboles viejos al final de una estación larga, Eithne lloró. Lloró con amor, lloró con cansancio, lloró también con gratitud. Y cuando llegó la noche y la casa quedó en silencio, no luchó contra el dolor, ni pretendió ordenarlo de inmediato. Encendió la lámpara, partió pan, dejó una silla libre frente al fuego, se sentó. Marcó el ritmo en la mesa con las yemas de los dedos. Tac, pausa, tac, tac, pausa larga. Luego habló en voz baja al aire de la casa, al recuerdo de su tía, a la colina, al agua profunda que sabía recibir. Y en mitad de ese silencio compartido, vio que una hoja plateada había aparecido junto a la jarra. La tomó con manos firmes. En ella se leía: lo que fue hogar en una voz, en unas manos y en una presencia, puede seguir siéndolo en ti. Eithne sonrió a través de las lágrimas, la dobló con cuidado y durmió. Pasaron aún más años. La aldea cambió como cambian todas las aldeas. Nacieron niños, murieron ancianos. Se levantó un cobertizo nuevo junto al río. Cayó un árbol viejo durante una tormenta de primavera. Llegaron viajeros con noticias de tierras lejanas. Partieron jóvenes hacia otras comarcas y algunos volvieron con canas tempranas y un modo distinto de mirar el campo de su infancia. Pero la casa de la ladera siguió siendo un lugar donde el cansancio encontraba banco, cuenco y pausa. A veces, los más pequeños pedían a Eithne que contara la historia de la colina hueca. Ella nunca la contaba entera, decía solo lo necesario, que bajo cierta loma dormía una biblioteca hecha de hojas, que cada página escuchaba el latido de quien la tocaba, que algunos libros devolvían recuerdos dulces, que algunas hojas encontraban por sí solas a quienes las necesitaban, y que el mayor secreto de todos no estaba bajo tierra, sino en la forma en que las personas podían darse reposo unas a otras. Los niños escuchaban con los ojos grandes y al final siempre preguntaban si la colina seguía abierta.
Aidne respondía lo mismo. Para los corazones cansados, sí. Y esa respuesta bastaba. En una de sus últimas primaveras, cuando el serval del patio volvió a llenarse de flores blancas y el cielo del amanecer tenía el color de la leche rebajada con agua, Aidne subió despacio hasta la ladera del túmulo. Ya no caminaba con la ligereza de la juventud, pero tampoco con pena. Llevaba un manto gris, una cesta pequeña y la vieja hebilla de bronce todavía prendida junto al corazón. Se sentó en la hierba húmeda. El valle extendía abajo sus techos, sus cercados y sus pequeños fuegos mañaneros. Todo parecía familiar y nuevo a la vez. El brezo olía a sol reciente. Un petirrojo cantó desde un espino cercano. Aidne apoyó las manos sobre las rodillas y cerró los ojos. No buscaba entrar de nuevo. No necesitaba pedir nada. Solo quería agradecer. Se quedó allí largo rato, respirando con el compás aprendido tantos años antes. Y cuando abrió los ojos, encontró sobre su cesta una sola hoja de fresno, pálida y luminosa, como la primera luz del día. La tomó. Las letras aparecieron poco a poco. Has aprendido a leer la paz donde siempre estuvo, en la tierra, en el duelo bien llevado, en el pan compartido, en la pausa ofrecida, en el amor que no retiene, sino que acompaña. Aidne leyó la frase sonriendo. Luego levantó la vista hacia la colina. La hierba onduló apenas, aunque no soplaba el viento. Y ella supo, con la misma claridad tranquila con la que se sabe que la lluvia llegará por la tarde, o que el fuego necesita una última rama antes de apagarse, que la biblioteca seguía allí, respirando, guardando, reescribiendo, prestando paz a quien llegara con el corazón dispuesto a descansar. Bajó de nuevo al pueblo cuando el sol ya calentaba la piedra. Ese día encendió la lámpara temprano, partió pan, dejó una silla libre. Y mientras la casa se llenaba poco a poco del aroma de la infusión y del murmullo amable de quienes iban entrando, el latido de Aidne, sereno y constante, parecía acompasarse no solo con su propio pecho, sino con algo más vasto y más antiguo, el ritmo paciente de la colina hueca, de los árboles, del agua, de las estaciones, de todas las páginas invisibles que el mundo seguía escribiendo para recordar a los vivos que el descanso también es sagrado. Y así, en aquella aldea pequeña entre brezos, lluvia fina y piedras antiguas, la biblioteca del túmulo continuó abierta. No para la ambición, no para la prisa, no para quien quisiera arrancar secretos al otro lado del velo, sino para los cansados, para los pacientes, para quienes habían amado mucho y necesitaban dejar reposar el peso sin dejar de amar, para quienes buscaban una frase breve capaz de abrir espacio en el pecho, para quienes, sin saberlo, ya llevaban dentro una página esperando ser leída. Y en las noches más serenas, cuando el viento bajaba despacio por la ladera y la luna convertía en plata las hierbas del montículo, algunos decían oír bajo la tierra un sonido tan tenue que apenas parecía real. No una voz, no un canto, solo el roce apacible de hojas pasándose solas, al compás exacto del corazón de quien por fin dormía en paz.